Nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Esta semana se celebra ¿qué? Navidad. ¿Cuántos ya compraron sus regalos y cuántos esperan que ya les hayan comprado su regalo? Sí, por favor, aunque sea unos calcetines. Pero bueno, lo interesante de esto es que estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Y normalmente, mire, déjame le digo una cosa, pero cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, muchas veces tenemos una imagen o creo que esa es la palabra, es una imagen de que el nacimiento de Jesús fue muy bonito, muy perfecto, pero si nos vamos al contexto, Jesús nació en un pesebre. Y la razón por la cual nació en un pesebre es porque los hoteles estaban llenos. Y María y José venían de hacer un viaje largo. Y ahora, María estaba embarazada. ¿Y cuántos aquí hemos viajado con una mujer embarazada y que dices, Dios mío, por favor, ayúdame? Y no fue algo perfecto, bonito e increíble, ¿no? Pero el resultado de todo eso, claro que fue increíble. Nació nuestro Salvador, nació nuestro Redentor. Y lo interesante de todo esto, la razón por la cual te menciono esto, cuando veas un pesebre, sí, está bonito verlo, y ahí está el bebito, pero siempre ponte a pensar esto, nació en un lugar incómodo, sucio, no perfecto, no planeado, y aún así nació la perfección, la cual nos vino a salvar a ti y a mí. Esto me dice que a Dios no le espanta lo sucio, lo imperfecto, lo roto, porque ahí nació la salvación. Y dicho esto, cuando Jesús nació, dice las Escrituras que el ángel le dijo a María, y le pondrás a este niño por nombre Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Y ahora, lo interesante de todo esto es que Jesús, cuando Él nace, también viene a darnos paz. Diga conmigo, paz. Y esto es algo increíble, porque si usted está notando, el título de este mensaje se llama La paz que Jesús da. Ahora, antes de meternos a detalle, déjeme le digo una cosa. La paz que Dios nos da, cuando nosotros la recibimos, nadie te la puede quitar siempre y cuando tú lo permitas. Él vino a traernos paz. De hecho, la Escritura lo menciona como el príncipe de paz. No da paz, Él es la paz. Y ahora, esto quiere decir que la paz que Él nos da, no me la pueden quitar, al menos que yo la ofrezca. Y quiero meterme en esto porque ve lo que dice Juan capítulo 14, verso 27. Juan capítulo 14, verso 27 dice, les dejo ¿un qué? ¿Un qué? Un regalo. Es por eso que en Navidad se acostumbran a dar regalos y constantemente. Les dejo un regalo. Paz, ¿en dónde? En la mente y ¿en dónde? A ver, vamos a poner pausa ahí, porque estas frases de aquí están increíbles. Él vino a darnos un regalo. ¿Un qué? Eso quiere decir que tú no tienes que comprarlo, no tienes que hacer nada por él, solamente lo tienes que ¿qué? Recibir. Sí, cuando uno te da un regalo, ¿tú qué haces? Lo recibes. Y obviamente eres agradecido. Gracias por el presente, gracias por el... Pero dice aquí, les dejo un regalo, paz en la mente, ¿y en dónde? A ver, ¿por qué paz en la mente y por qué paz en el corazón? ¿No te has puesto a pensar en esto? Porque, a ver, lo interesante de esto es que si no tenemos paz en la mente, empezamos a vivir en modo de sobrevivencia. Empezamos a dejar que el temor, el miedo, la incertidumbre empiece a vivir en nosotros y por consecuencia lo que está en la mente se va ¿a dónde?
al corazón. Y en el corazón, si recordamos la escritura dice, Proverbios, que de ahí nace la ¿qué? La vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Por ahí hay un dicho que me fascina que es una mente en paz piensa mejor que una en caos. Y ahora lo interesante de todo esto, continúa diciendo ahí, les dejo un regalo, paz en la mente y ¿en dónde? En el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que ¿quién? El mundo no puede ¿qué? No puede dar. Así que no se angustien ni tengan ¿qué? Ve, cuando uno empieza a angustiarse y a tener miedo es porque nos hemos estado privando de la paz de Jesús. Es un síntoma, es una bandera, es un red flag que te está diciendo, hey, te estás alejando o estás ignorando la paz que Él te vino a dar. Y ahora, lo interesante de todo esto es que Jesús no promete una vida sin tormentas o perfecto sin problemas, pero sí promete paz en medio de ellas. Y ahora, yo no sé de ti, pero estaba platicando con una persona la semana pasada y me comentó que escuchó en las noticias, también tienes que tener cuidado a quién escuchas, Sí. Y me estaba comentando, escuché en las noticias que el 60% de la población americana, eso te incluye a ti, está con miedo de empezar un año nuevo, porque no saben qué es lo que va a pasar. Yo dije, hijo, eso si es verdad, porque también de donde lo escuchaste no sé si sea cierto. Si eso es verdad, digo, es muy alto el nivel de las personas que estamos viviendo con miedo. En pocas palabras, es muy alto el nivel de personas que estamos viviendo sin paz. Y cuando Jesús vino a la tierra, no solamente nos vino a salvar, no solamente nos vino a perdonar, no solamente nos vino a redimir, no solamente nos vino a amar, no solamente nos vino a reconstruir, sino que también nos vino a dar paz. Porque la Escritura dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero confiar en Él porque Él ha vencido ¿a qué? Al mundo. Y aquí la Escritura nos está diciendo, la paz que yo te vengo a dar, el mundo no te la puede dar. ¿Por qué? Porque la paz que el mundo ofrece está relacionada con las circunstancias. Eso quiere decir que si no tienes circunstancias o no tienes problemas, tienes paz. Pero la paz que Dios viene a dar, en medio del problema, aún puedes tener paz. Es por eso que Jesús dormía en medio de la tormenta. Porque Él era la paz. Porque Él estaba en paz. Y lo interesante de todo esto es, aquí nace una pregunta, es, ¿qué tipo de paz vino a dejar Jesús? Si aquí nos dice, el regalo que tengo para ti es paz en la mente y en el corazón, ¿qué tipo de paz es la que viene a dejarnos? Número uno, lo que podemos entender que el tipo de paz que Jesús viene a dar es la paz que no depende de circunstancias. ¿De qué? Ve lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 7. Aquí vamos a estar desmenuzando esto. Dice, así experimentarán ¿la qué? ¿La qué? Dígalo conmigo, la paz. ¿De quién? No la del mundo, la de Dios. Porque a ver, la paz que el mundo da puede caducar. La paz que Dios da se basa en Él, en quién es Él. Pero dice aquí, así experimentarán la paz ¿qué? La paz de Dios que supera todo lo que podemos ¿qué? A ver, la razón por la cual digo que la paz de Dios no depende de circunstancias es porque el entendimiento, ¿el qué? Nuestro entendimiento te hace, vaya la redundancia, te hace entender que si no tienes que tener paz. Si te dijeron que no, hay que estar sin paz. Si esto no está funcionando, no tienes que tener paz. Porque el entendimiento o el razonamiento te enseña a identificar cuando no tienes que tener paz. Pero aquí te empieza diciendo, así experimentarás la paz de Dios que supera lo que podemos, ¿qué? Entender. La paz de Dios, aquí viene una vez más, diga conmigo, cuidará su corazón y su ¿qué? Y su mente. Ojo con esto, mientras vivas, ¿en quién? ¿En quién? A ver, antes de meterme a detalle, déjame te digo una cosa. El escritor de este verso, Pablo,
estaba en la cárcel cuando escribió esto. Y está mandando una carta animando a la iglesia en Filipo a que tengan paz cuando él está encarcelado. Eso quiere decir que él entendió que la paz no se basa en las circunstancias, se basa en quien está contigo. Y cuando entendemos que Jesús está en mí, yo puedo estar encarcelado y espero que sea, no porque seas culpable, pero aún así tener paz. Aún así tener paz. Puedes estar a lo mejor en medio de un problema. Recuerdo siempre el testimonio que da Gladys, que pobre Rudy siempre le da como piñata, ¿no? Pero un día se la regresas, no es cierto. Pero mencionaba que en un momento de sus vidas, Rudy perdió el trabajo. ¿Sí? Pero ella dentro de ella sabía que iba a estar bien. Eso quiere decir que puedes estar en medio de una situación y aún así tener paz en tu mente. ¿Y en dónde? Y en tu corazón. Y lo interesante de todo esto es que dice, así que experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su ¿qué? Su mente mientras vivan en Cristo Jesús. A ver, la paz de Dios no cambia el problema. No quita el problema. Te cambia a ti en medio del problema. Te hace tener paz. Te hace descansar. Y te da paz en la mente. ¿Y en dónde? En el corazón. Y a ver, es como un ancla. El ancla no la vemos. Están en el fondo del mar. Está firme, está sólida, es inamovible. Y arriba de ella parece que todo el mundo se está cayendo, pero está ahí. Y la Escritura nos hace una referencia de Jesús, que Él es nuestra ancla. Y luego en Hebreos capítulo 13, verso 8, nos recuerda que Jesús es el mismo. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que la paz que Él te da siempre es la misma, sin importar tu alrededor. Eso es increíble. Eso es increíble. Y ahorita vamos a ver cómo empezamos a caminar en esta paz. Porque, a ver, lo interesante de todo esto es que la paz que Él viene a dar es una paz que no depende de circunstancias. La paz que Jesús da es una paz que guarda. Diga conmigo que guarda. Otra vez que guarda. Vamos a hacerlo personal. Que me guarda. Ve lo que dice ahí mismo en Filipenses capítulo 4, verso 7. Dice, y lo interesante de esto es que dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios, diga conmigo lo siguiente, cuidará. Hay algunas versiones que dice guardará. Dice cuidará su corazón y su ¿qué? Y su mente. Esta palabra guardar o cuidar es una palabra que nace o está relacionada con algo, con militar. De un significado militar. No es que agarraste un calcetín y lo guardaste. Y ahí lo dejaste, no. Es que lo proteges, lo rodeas, lo escoltas, lo cuidas, lo guardas. Y dice, la paz lo que hace es cuidará su corazón y su ¿qué? Y su mente. A ver, aquí te está diciendo algo muy claro. Lo que la paz guarda es la mente y el ¿qué? A ver, ¿por qué crees que guarda la mente? Porque ahí es donde empiezan los pensamientos, las conversaciones internas, las incertidumbres, los miedos, las inseguridades, que si no tenemos cuidado, las digerimos y las almacenamos ¿en dónde? En el corazón. Y a ver, el corazón en la Biblia nos representa decisiones, intenciones, donde nace la vida. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si lo podemos simplificar, ¿qué quiere decir esto? Que la paz en la mente te da ¿qué? Claridad. Y la paz en el corazón te da dirección.
Y ahora, aquí voy a decir algo y espero no se me molesten. Es mi regalo de Navidad. Pero si lo que estás haciendo o estás a punto de hacer te quita la paz en tu mente y en tu corazón, ahí no es. Ve, porque te sorprendería lo mucho que podemos hacer sacrificando la paz. A ver, voy a decir una cosa. Una cosa es que Dios cuide tu mente y tu corazón. Si recibimos su paz. Ahí está, es una promesa. Si recibo su paz, ¿cuidará qué? Mi mente y mi corazón. Una cosa es que Dios cuide mi mente y mi corazón cuando me base en su paz. Otra cosa es que yo no quiera cuidar mi mente y mi corazón. Y ve, si lo que estamos haciendo ahorita te quita la paz en la mente y en el corazón, no es una paz de Dios. Porque no te guarda, no te cuida, no cuida tu mente, no cuida tu corazón. Te pongo, mira, ¿sabías que las personas que se acostumbraron ya a robar, a tomar algo que no es de ellos, primero tuvieron que lidiar en brincar el filtro de la paz? Y voy a tomar esto que no es mío. ¿Lo hago o no lo hago? Es la paz que te está diciendo, hey, lo que vas a hacer te va a robar eso. Y violaron la paz. Y por consecuencia se hicieron inmunes a la paz. Y obviamente lo que están haciendo les roba la ¿qué? La paz en la mente y en el corazón. Pero la paz que Jesús vino a dar te protege la mente, te cuida la mente y te cuida el corazón. ¿Que nos hace una vida perfecta? No, Señor, pero nos cuida en medio del problema. Y a ver, vamos a traerlo a un ejemplo ahora sí que más práctico. A lo mejor dices, bueno, si vamos por la tele de 80 pulgadas, en enero vemos qué hacemos. Y llega enero y te está robando la paz en la mente y en el corazón. Pero eso fue una decisión tuya, que te la quitó, que se la entregaste. Y tenemos que identificar esas dos cosas. Una cosa es que Dios protege mi mente y mi corazón. Otra cosa es si yo no quiero proteger mi mente y mi corazón. Y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos, porque el enemigo lo que hace es nos puede inclinar a un punto de decir, bueno, que haga Dios eso, esa es la parte de Dios. Sí, Él, siempre y cuando nosotros estemos en Él, la Escritura dice, mientras vivan, ¿en quién? En Cristo Jesús. Tan pronto te alejas de Cristo Jesús en el sentido de ser consciente de Él en tu vida, en lo que haces o en lo que vas a hacer, te estás privando de la paz de Dios y te quita paz en la mente y en el corazón. ¿Cuántos hemos estado en alguna situación que dices, es que no me da paz? Es su espíritu que te está diciendo, ahí por ahí no es. Te quita paz. Ve, si llegamos a entender esto, podemos aplicarlo en cómo es que Dios nos guía en nuestras vidas. Muchas veces estamos tratando de entender cómo es que Dios nos va a guiar. Y yo lo veo de esta manera, si entiendo que lo que voy a hacer me quita la paz en mi mente y en mi corazón, no lo hago. Porque no me va a guardar. Y a ver, una cosa es una cosa es estar en medio del problema y tener paz. Otra cosa es sentir que te quita la paz antes de tomar el paso. Ahí es cuando dices, hey, no me voy a meter a esto. Otra cosa es cuando tomas el paso y se levanta un problema y dices, tengo paz. Él está conmigo. Pero tenemos que entender eso, que a ver, si mientras vivamos en Cristo, su paz va a cuidar mi ¿qué? Mi mente y mi corazón. Y a ver, ¿qué otro tipo de paz o qué es lo que Jesús trae dentro de su paz? Es una paz que nace de la reconciliación. Diga conmigo, reconciliación.
Esta es una palabra que se practica mucho en la iglesia, pero muchas veces no le damos el significado, no vemos qué es lo que nos está diciendo. Pero ve lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos ¿de quién? ¿De quién? ¿Por medio de qué? De la fe. Ojo con lo que vamos a leer. Tenemos paz. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Dios. Gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo ¿por quién? Por nosotros. A ver, lo interesante de todo esto es, primero, paz con Dios. Luego, paz en Dios para que podamos tener paz con la gente. Ve, si tú y yo, si lo que escuchamos de Dios, ojo con lo que te voy a decir, si lo que tú escuchas de Dios no te genera paz en tu vida, no viene de Él. No viene de Él. Si crecimos pensando que tengo que ganar, que tengo que hacer para estar en paz, no es de Dios. Porque aquí dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe. ¿De la fe en qué? En el sacrificio de Jesús. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Ahorita Rudy lo estaba diciendo. Cuando estos hombres que nosotros le decimos los reyes magos, ¿no? Pero en realidad eran sabios. La Escritura dice sabios. Y no eran tres, eran múltiples, eran muchos. Cuando estos hombres sabios se acercaron a Jesús y le empezaron a entregar estas cosas, lo que dijo Rudy es cierto. Estaban viendo hacia el futuro y no solamente viendo hacia el futuro, estaban proveyendo para lo que Jesús tenía que hacer. Y una de esas cosas, ellos sabían que el Salvador tenía que morir en la cruz. ¿Para qué? Para traer paz entre su creación y el Creador. Pero ve, déjame te digo una cosa, la razón por la cual menciono esto es porque si tú y yo no tenemos paz para con Dios, va a ser difícil caminar, entender, recibir, comprender que Dios me ama y está para mí, porque no me genera paz. Y a ver, ¿No te ha pasado que de repente, y si ese eres tú, levanta tu mano, me gustaría saber que a quién le ha pasado, pero que de repente estás en el trabajo y te dicen, ¿y por qué estás tú muy en paz si todo se está cayendo a pedazos? A lo mejor uno, porque no nos interesa, ¿no? Y dos, porque bueno, ya vemos qué hacemos. Pero eso es la paz que da testimonio. Recuerda, la paz que Jesús da, el mundo no la puede dar. Y es por eso que los que viven en paz en el mundo, que puedes vivir en paz en el mundo, pero tarde que temprano se va a acabar. Y es por eso que la identifican. Dice, a ver, ¿cómo es que puedes estar tú en paz cuando todo se está cayendo a pedazos? Y ahora lo interesante de esto es que, como lo mencionaba, vino a redimirnos, a reconciliarnos. Y a ver, Jesús no solo vino a perdonarnos, sino que vino a reconciliarnos. Y ve lo que, en pocas palabras, el perdón quitó la deuda y la reconciliación restauró nuestra relación. En pocas palabras te puso en la posición original. Y a ver, voy a decir esto porque aquí es donde tenemos que agarrarnos bien. Si tú y yo aprendemos a caminar en paz con Dios, sabiendo que estoy en paz con Él, sabiendo que gracias a Jesucristo puedo entrar confiadamente delante de Él, estar delante de Él, levantar mis manos, hablar con Él y saber que Él me escucha porque hay paz entre los dos. Y mira, te voy a enseñar una escritura. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, verso 18 y 19. Esta es una de mis escrituras favoritas. Todo este capítulo es fenomenal. Dice, todo esto es un regalo ¿de quién? ¿De quién?
Ojo con eso, otra vez, es un regalo de Dios. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de ¿quién? De Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar, o sea, de volver a poner en su lugar original a la gente con Él. Ahorita te lo explico. Verso 19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando ¿a quién? Ahí estás tú y yo. Sí, al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de ¿quién? Y mira, aquí está, en el verso 18 nos dice, hey, la tarea de ustedes es que reconcilien a la gente una vez más a la relación con Dios por medio de Cristo. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de la paz. Te explico por qué. Porque dice ahí, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Cuando tú estás mira, y una de las cosas que a mí me fascina cuando la gente ¿y usted por qué está tan en paz con Dios? Porque Cristo murió a Él. Porque confío en Él. ¿Y cómo está seguro que Dios lo escucha? Porque Cristo hizo mi trabajo. Y eso me da paz. Porque podemos estar ahorita aquí, en el mismo lugar, y uno puede sentir paz para con Dios, y otro puede sentir que le falta paz delante de Dios. Y eso, iglesia, afecta tu desenvolvimiento en cómo te expresas de Él. ¿Cuántos crecimos en México bajo el catolicismo? Te inculcan miedo o condenación para acercarte a Él. Pero a ver, déjame digo algo. Nadie se acerca a alguien que le tiene miedo, ¿cierto o falso? Pero sí te acercas a alguien que te da paz. Y muchas veces nuestra falta de paz confunde a los que nos escuchan hablar de nuestra relación con Dios. Que dicen, no, pues, ¿a qué me acerco a Dios? Si tú le tienes miedo, pues mejor yo de aquí de lejitos. Pero cuando escuchas a alguien que tiene una relación con Dios llena de paz, dices, a ver, ¿a qué iglesia vas? ¿Qué te está pasando? Exactamente, yo quiero. ¿Por qué? Adivina por qué. Porque el mundo está buscando paz en la mente y en el corazón. Y Jesús lo vino a dar. Y si llegamos a entender eso, vamos a poder cumplir esto que dice, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente, ¿con quién? Con Él. ¿Y cómo es que lo vamos a reconciliar con Él? Cuando ven la paz de Él en nosotros, aún en días buenos, días malos, altos y bajos, buenos y malos, medianos y no medianos, fríos o calientes, etcétera, etcétera. Cuando ven la paz de Dios, y como dice la Escritura, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y luego dicen, hey, a ver, dime qué onda. Y en ese momento tú estás reconciliando a alguien con su Creador. Y todo por paz. Todo por paz. Esto es increíble, porque a ver, cuando no entendemos lo que, si no nos reconciliamos, o si no tenemos reconciliación, en nosotros, vamos a vivir defendiéndonos de Dios. Y ve, muchas veces no nos agarramos por completo de la gracia, o no la queremos entender, porque si entendiéramos la gracia, a lo mejor no nos esconderíamos como Adán, no nos justificáramos, no nos comparáramos, no nos condenáramos. Ve lo que dice Génesis capítulo 3, verso 10. Ve lo que dice Génesis capítulo 3, verso 10. Dice, el hombre contestó, esto es después de que el hombre comió del fruto que Dios le dijo que no comiera. Dice, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Lea conmigo lo que sigue. ¿Tuve qué? A ver, miedo nace cuando no hay paz. Dice, tuve miedo porque estaba desnudo. Se separó de la paz.
Ya no fue consciente de la paz que estaba. Imagínate si Adán hubiese estado lleno de paz. Hubiese dicho, pues tengo paz con Dios. ¿Por qué me tiene que dar miedo? Sí, la regué, pero déjame me acerco a Él. A lo mejor no estuviésemos aquí, estuviésemos todos comiendo, no sé, un fruto, un mango. Yo me estuviese comiendo un mango. Disfrutando de la presencia de Dios. Pero la falta de paz para con Dios lo hizo tener ¿qué? Miedo, y se escondió. ¿Ves? Si nosotros nos escondemos delante de nuestro Creador, eso quiere decir que necesitamos enfocar bien la paz. Porque algo no está cuadrando. No, la paz hacia Dios no me tiene que alejar de Él, me tiene que acercar a Él. Y cuando entiendo eso, puedo entrar confiadamente delante de Él. Y a ver, ve lo que dice aquí Isaías, porque aquí nos muestra ahora sí que una realidad del tipo de paz que Jesús viene a dar. El tipo de paz que Jesús viene a dar es una paz que viene de confiar y no de controlar. Y ve lo que dice Isaías capítulo 26, verso 3. Dice, tú guardarás ¿en qué? Léalo conmigo. En perfecta paz. Ve, les voy a decir una cosa y no tengo miedo en decir esto. Todavía no entiendo, y creo que a lo mejor nunca voy a entender esto al 100%. Pero siempre que leo este verso, siempre me hago esta pregunta. ¿Qué es perfecta paz? Porque pudo haber dicho paz. Pero nos dice perfecta paz. Todavía no lo sé, ¿eh? Solamente lo aviento ahí para que lo mastiquen y si alguien sabe, acérquese conmigo y dígamelo. Porque dice, tú guardarás en perfecta paz. Pero ve lo que dice, a todos, diga conmigo todos. Otra vez diga conmigo todos. Eso te incluye a ti y a mí. Los que confían en ti. Y a todos, digan conmigo todos, los que concentran en ti sus ¿qué? ¿Sus qué? Sus pensamientos. A ver, dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Porque el tipo de paz que Jesús viene a dar es una paz que nace, que emana, que viene de confiar en Él y no de controlar. A ver, te lo explico. La falta de paz no siempre es un ataque. Es un mal enfoque. Y déjame te explico esto. El texto no dice, los que oran de vez en cuando tendrán paz. No, el texto dice, los que concentran. ¿Sus qué? La palabra concentrar es que supongamos que aquí tengo todo regado, todas estas sillas, y yo las concentro en un solo lugar. Y dice aquí la Escritura, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían. Diga conmigo confiar. A ver, cuando uno confía en alguien, ¿qué es lo que le otorgas, Steve? Cuando uno confía en alguien, ¿qué es lo que le otorgas? El control. Confío en que hagas lo que dijiste que ibas a hacer. Pero la paz que Jesús viene a dar es una paz que nace de confiar en Él, no de controlar mi situación y acomodar la paz de Él en mí. Tengo que confiar en Él, lo que es Él, lo que dice Él y lo que puede hacer por medio de mí. Y pongo mi confianza en Él, y no solamente mi confianza en Él, mis pensamientos los concentro ¿en dónde? En Él. Porque cuando confías o entregas el control a alguien más, adivina dónde empieza la batalla. Acá. Y es por eso que dice, vine a dar paz en tu mente y en tu corazón.
porque en el corazón confiamos, pero en la mente decidimos si seguimos confiando, sí o no. Y si nos separamos de la paz que Jesús vino a dar, es donde se pone aquí, ahora sí que ya un poquito más específico, porque el texto nos está diciendo, los que concentran, hay una versión que dice, los que unen sus pensamientos. A ver, esto es una verdad que a lo mejor puede sonar un poquito cruda y lo hago con respeto y lo hago porque queremos crecer en esto. Pero Dios no prometió paz, diga conmigo paz, a mentes distraídas. Prometió paz a los que concentran en Él sus ¿qué? Eso quiere decir que es una mente disciplinada. Porque, a ver, la mente, los pensamientos, es nuestra responsabilidad. Y mi responsabilidad es crear espacio en ella para que Dios la llene de paz, la cual me cuida mi mente y mi ¿qué? Y mi corazón. Porque confiar en Dios no es siento paz y confío en Él. No es confiar en Él antes de sentir paz. Porque, a ver, lo interesante de todo esto es que el mundo lo hace al revés. Es primero te quieren dar paz para que confíes. A ver, déjame hacer una pregunta y espero yo no sea el único. Pero ¿cuántos aquí nos hemos parado a lo mejor en un lugar de autos de venta y solamente estás viendo un carro y viene ahí un señor con una corbatita y dices, hijo, eso ahí viene? Y lo que hace es, te intenta ¿qué? Vender algo. Pero lo primero que quiere hacer es hacerte sentir ¿qué? Seguro. Paz. Mira, ahorita mi esposa y yo hace unos meses compramos eso se los mencioné. Por si yo me llego a morir, mi esposa, un seguro, no sé cómo se llama eso. Sí, esa cosa. Y yo soy de las personas que soy blanco y negro. Discúlpeme, pero así soy. De repente el gris para mí no como que no existe, ¿no? Pero sí de repente tengo que hacer mi vida grisosa. Esta persona que nos estaba dando las explicaciones y todo, sentí que me estaba haciendo o quería hacerme sentir seguro de lo que... Le dije, mire, yo ya hice mi decisión. Si un día me muero, ya sé para dónde voy. El rollo es por si yo me muero, ella está bien. Si ella se muere, yo estoy bien. Pero cuando el mundo te quiere dar paz, primero te quiere convencer de que tengas paz para que confíes en lo que te da paz. Pero en el mundo de Dios o en el reino de Dios es primero confío en Él antes de sentir paz. Porque ahí está diciendo, tú guardarás en perfecta paz a todos los que ¿qué? Confían en Él. No dijo a los que sienten paz primeramente, a los que confían en Él y luego continúa diciendo a todos los que concentran en ti sus ¿qué? Sus pensamientos. A ver, quiero terminar con esto porque la mayoría de las veces lo que queremos es dame paz, Señor, y luego entonces confiaré en ti. Pero aquí Isaías lo que nos está diciendo es primero confías, luego te enfocas tus pensamientos en lo que confías. Es por eso que es importante, iglesia, renovar tu manera de pensar, así como Romanos capítulo 12, verso 2 te lo dice. ¿Cómo es que renuevo la paz por medio de su escritura? Para que cuando el entendimiento te quiere decir, hey, estás loco, ¿por qué estás confiando en Dios cuando no deberías de confiar en poner tus pensamientos en Él? Es
pongo todo esto en la paz que Él da, en la paz que es segura, en la paz que no se mueve, para que yo pueda estar en paz en medio de un día bueno o un día malo. Y poder estar lleno de esa paz que solamente Él ofrece. Y a ver, con esto termino. La paz, como te dije al principio, Él vino a darla. Pero nosotros la podemos entregar. Le podemos abrir la puerta al miedo, la ansiedad. Mira, te voy a dar unos cuantos ladrones de la paz que identifico por ahí. Número 1, la ansiedad. Y a ver, Mateo capítulo 6, verso 27, ve lo que dice. ¿Acaso con todas sus preocupaciones? Diga conmigo preocupaciones. Mira, la ansiedad nace de una preocupación. Y no es malo preocuparse, el problema es vivir preocupado. Porque ahí es cuando uno empieza a vivir ansioso. Y dice, ¿acaso con todas sus? Y todavía esto es fenomenal porque pone S-U-S. Eso quiere decir que es plural, son muchas. Dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? No. En pocas palabras, ¿para qué darle lugar a la ansiedad si puedo darle lugar a la paz? Uno de los ladrones es eso, es la ansiedad. Y sabemos que, a ver, la ansiedad no te cambia el futuro, ¿cierto o falso? Pero sí te arruina el presente. Sí te lo arruina. Otro de los ladrones, lo acabamos de ver, el control. Querer controlar todo cuando decimos, estoy confiando en Dios. O es una o es la otra. ¿Sí? O controlas todo o descansas en Dios. Otro de los ladrones es, vaya, ahorita lo vimos, ¿no? La culpa no resuelta. Cuando pensamos que la relación con Dios no está correcta, no hay paz en medio de los dos. Por consecuencia, eso me roba la paz hacia Él y afecta mi desenvolvimiento en cómo tengo mi relación con Él. Otro de los ladrones son voces equivocadas. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que hay voces que informan y hay voces que literalmente intoxican. A lo que voy es esto. No todo lo que Dios está haciendo en tu vida lo tiene que escuchar alguien más. Porque a lo mejor te puede llenar de miedo, de incertidumbre, de ansiedad. Otro de los ladrones, obviamente, son relaciones que están llenas del opuesto de la paz. Ve lo que dice Romanos capítulo 12, verso 18. Dice, hagan todo lo posible. ¿Hagan todo lo qué? Por vivir en paz con todos. Eso quiere decir que si no tienes que ir el 24 de diciembre a la casa de tu tío que te roba la paz, no vayas. No vayas. Porque si no, tú solito te la estás quitando. Eso quiere decir que si no tienes que dejar que tu hijo, que constantemente te roba la paz, venga el 24 de diciembre, no le invite a comer, que vaya a McDonald's. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Eso quiere decir, esposos, esposas, que si te vas a pelear por la almohada de la cama y te va a robar la paz, no lo haga. Cómprese otra. Hay muchas cosas que hacemos que nos roban la paz. Cuando Dios desde arriba está de, pues yo qué hice ahora. Y por último, una de las cosas que roba la paz, y esta es muy básica,
La falta de descanso. Ve lo que dice Marcos capítulo 6, verso 31. Entonces Jesús les dijo, vayamos solo a un lugar tranquilo. ¿Para qué? Aquí hay mucho que pudiese decir. Vayamos solo a un lugar tranquilo para descansar. ¿Sabes cuál es el problema de hoy? Que vamos a un lugar tranquilo y lo hacemos intranquilo con el celular. Dos horas después ya no descansaste, hay que seguirle. Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo, ¿para qué? Un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo. ¿Y para qué? A ver, si tu vida no te da tiempo para comer, no es culpa de Dios, es tuya. Y adivina qué, te está quitando la paz. Yo soy uno de esos y mi esposa lo sabe. Si yo no como, acércate persinado hacia mí, porque te voy a comer. Right, babe? If I don't eat, I'm a whole different animal. Y mi esposa, siempre que lo nota, me dice, come y duerme. Y amanezco así como que nuevo. Y he comprendido que no tengo que dejar que eso me robe la paz. Y me dejo querer y me duermo. ¿Por qué no te pones de pie conmigo?